Lo que quiero compartir contigo esta mañana no es fácil de poner en palabras, no es fácil a veces de transmitir a través del lenguaje nuestro. Yo sé que solo puede ser una obra del Espíritu. Yo sé que tiene que por detrás, como a veces compartían estos días acerca de la clase que tenemos, descubrir la historia detrás de la historia. Por encima de las palabras tenemos que entender el mensaje de Dios. Tenemos que percibir lo que Dios está comunicando y tenemos que entenderlo por el Espíritu de Dios. Porque lo contrario ocurre muchas veces cuando hemos ido a la Escritura y no entendemos el mensaje detrás del mensaje. Cuando no percibimos lo que realmente Dios está hablando, caemos en errores. Tal vez en errores literalistas. Oye, voy a cumplir exactamente esto. Tal vez después del mensaje que voy a compartir, a lo mejor alguno estará pensando, nos está guiando a que tenemos que cumplir con ese principio. Y podemos entender que es así, porque la Biblia es muy categórica y Dios incluso se pone muy serio con relación a eso. Pero ¿cómo lo debemos entender? Tenemos que captar realmente por el Espíritu el mensaje real. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Puedo captar? Percibo. Pon tu mente aquí. Quita el lugar, deja de pensar en la gente que está entrando. Ok. Hasta que no tenga toda tu atención no consigo. ¿Ok? Insisto, a veces tiene que ser por el Espíritu, porque si no caemos en literalidades, en legalismos, y tenemos que percibir realmente cómo Dios o lo que Dios quiere enseñarnos. Vamos a ir al libro de Génesis. En estos días, bueno, como justamente hemos estado en la clase que tenemos enseñando, pues bueno, como estoy yendo ahí, pues hay cosas que uno sigue descubriendo, que uno sigue adentrándose, y como estábamos compartiendo la clase y uno yendo al principio, queremos descubrir los principios que desde el principio están, esos principios esos principios reguladores que establecen realmente dinámicas o establecen realmente la base o el fundamento, vuelvo a decir la palabra, el principio que ha de regularlo todo. Y es muy importante que entendamos cómo Dios lo transmite y entendamos cómo Dios nos habla. Génesis capítulo 1, vamos a leer el último versículo del capítulo 1 y después, que es el 31, y después leemos los 3 primeros versículos del capítulo 2. El mensaje se titula El séptimo día. ¿Para qué? El séptimo día. ¿Para qué? Dice así Génesis 1, 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó. Reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Santificar implica consagrar, apartar. Lo santificó. Pero fíjate que dice, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te honramos en esta mañana. Que seas tú, Señor, por encima de nuestra capacidad de hablar, de unir palabras que establezcan oraciones comprensibles humanamente hablando. Que sea tu Espíritu
Espíritu, Señor. Y como, Señor, como hemos comentado antes, que se quite de nosotros cualquier cosa que pueda estorbar que pisemos tierra santa, tierra de encuentro, tierra donde tu voz, Señor, fluye, tu Espíritu comunica tu verdad y comunica tu voluntad. Que seas tú, Señor, ayudándonos a quitar y adentrarnos en toda esa palabra, Señor, que ha de guiar nuestras vidas y en la cual hay vida y fuera de ella no hay vida. Te damos las gracias por tu presencia en medio nuestro, por tu voz que está en medio nuestro, por tu Espíritu, Señor, que una vez más viene a soplar sobre nuestro espíritu palabra de vida. En el nombre de Jesús y para gloria únicamente tuya, oh Padre, lo declaramos y establecemos. Amén. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es muy interesante. Yo les compartí el otro día a los alumnos hablando de que, oye, justamente en el Génesis, cuando uno se va a las primeras palabras y uno sabe cuántos creen que esta palabra, las escrituras fueron inspiradas por Dios. Dios inspiró, Dios habló y Dios facilitó que todo eso fuera recogido para nuestro entendimiento, comprensión de la revelación de Dios. Y uno se pregunta, oye, si era Dios hablando y si esto iba a establecer realmente esa revelación de Dios, ¿por qué la primera palabra que debería haber sido escrita debería haber sido la palabra Dios? Oye, si es Dios hablando, es como dar una voz de mando. Es que desde el principio, pues que se establezca el principio. Y desde el principio lo que aparece, lo que asoma es Dios. Y la primera palabra que debería haber sido escrita es la palabra Dios. Sin embargo, en el hebreo es la cuarta palabra, que es la palabra Elohim. Y sin embargo es escrito en el principio Dios, cuando lo que tenía que haber sido escrito, no sé si está de acuerdo conmigo, diciendo Dios en el principio creó los cielos y la tierra. ¿Me entiendes? Pareciera que tiene una cierta lógica que todo comenzara con la palabra Elohim, con Dios. Pero sabes una cosa, cuando aquí está hablando de en el principio, no está hablando de algo, está hablando de alguien. Porque también Juan nos dice en el principio, ¿qué es lo que había en el principio? Pero ¿qué dice en el principio era? En el principio era, ¿qué es lo que era? Algo, no, era alguien. En el principio era Dios y el verbo era Dios. No, perdón, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y Dios con él. O sea, en el principio era, no era algo, era alguien. Y entonces, claro que aparece desde el principio lo que debe aparecer. Por eso vemos algo interesante, justamente, valga la redundancia, un principio que vemos en las Escrituras, como Cristo vivía continuamente para honrar al Padre. Para honrar al Padre igual, desde el principio, porque todo fue creado en Él, por Él y para Él. Desde el principio el Padre está honrando al Hijo. ¿Qué es lo que encontramos en el principio? Si tiramos del hilo, no nos encontramos con algo. Cuando dice en el principio, no está apuntando hacia un concepto, está apuntando hacia Cristo. Si tú vas tirando del hilo, lo que te encuentras en el principio es a Cristo mismo. O sea, cuando se está diciendo en el principio, lo que encontramos es a Cristo. O sea, claro que sí, Dios está honrando primeramente al Hijo, porque todo fue creado por Él, de Él y para Él. ¿Cuántos dicen amén? Estaba ahí esa voz de mando, esa voz de autoridad, porque todo desde el principio fluyó, aleluya, desde el verbo. En el principio era, no era algo, era alguien. En el principio, ¿verdad? Y desde ahí todo fue creado. Y el verbo era con Dios, ahí estaban. Pero desde Cristo todo fue creado. Ahora, acompáñame. Cuando dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó. Igualmente, ¿qué piensas? ¿Que Dios tenía que reposar? Aquí tenemos un conflicto, ¿verdad? Un conflicto, digamos, filosófico. ¿Qué piensas? ¿Que Dios tuvo que reposar o descansar porque se había cansado? Imposible. Si Dios se hubiera cansado, significaba de que no era Dios.
Porque Dios es el Todopoderoso, Dios es inmutable, y si Dios se cansa, significa que es limitado y es finito. Cuando tú empiezas a cansarte, que a veces piensas, wow, yo soy Sansón y yo Goliat todos juntos y empiezas a trabajar. Pero ¿qué empieza a ocurrir con tu cuerpo? Se empieza ¿a qué? A cansar, a fatigar, y el cuerpo te está diciendo, aunque tú piensas, wow, esto yo lo hago, wow, y de pronto al cabo de un rato, tal vez después de mediodía, empiezas a notar que las fuerzas te fallan. ¿Qué es lo que te está diciendo el cuerpo? Oye, que soy limitado, que soy finito, que aquí hay hasta cierto punto y no podemos ir más. Entonces nosotros, si nos cansamos porque somos limitados, Dios no se cansa, y si se cansara es que no sería Dios. No sé si me entiendes. Entonces, ¿qué es lo que implica que Dios descansó? Fijémonos que Dios santificó, apartó, y es muy importante que captemos cómo Dios habla. Yo decía igualmente a los estudiantes que por detrás de las palabras escritas hay una glosa, hay una forma como Dios se comunica, y es muy importante entender la terminología, la forma, la glosa. Glosa viene del griego que significa lenguaje, la glosa y el lenguaje como Dios se comunica. Yo decía, oye, mira, tú puedes tener varios ingenieros o hay varios doctores juntos, varios médicos, y aunque alguno haya estudiado en diferentes países y alguno incluso hable diferentes lenguas, entre ellos hay un lenguaje común, entre ellos hay una glosa, entre ellos hay una terminología en común que facilita que al final hablen todos en un mismo lenguaje. ¿Alguien lo entiende? Sí, es algo, un argot. Nosotros, en vez de la palabra glosa, utilizamos el término un argot, ¿verdad? Oye, pues igual se junta tal vez un maestro de albañilería con otro, y hay cosas en común. Hay un lenguaje igual. Tenemos que percibir la glosa, el lenguaje de Dios detrás de las palabras. Detrás del texto es percibir la forma como Dios comunica. Aquí humanamente hablamos, pensamos, Dios descansó. Dios no podía descansar porque Él no se fatiga ni se cansa. No hay límite para Él, aleluya, no lo necesitaba. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí detrás de estas palabras? ¿Cuál es el mensaje detrás del mensaje? ¿Cuál es la historia detrás de la historia? Hermanos, cuando aquí está diciendo, porque en Él reposó, ¿cuántos creen que Dios es alfa y es omega? Es principio y es ¿qué? Fin. ¿A quién encontramos en el principio? En el principio encontramos ¿a quién hemos dicho? A Cristo. El Padre honra. En el principio no era algo, era alguien. ¿Y a quién encontramos al final de esa creación? A Cristo. A Cristo. Lo vamos a entender y lo vamos a ver, porque realmente Él establece que en Él, en Cristo, descansa, se deleita, es consagrado y apartado para que al final empieza en Cristo y todo va a terminar en Cristo. Él es la consumación de todo, y toda la creación que ha sido creada tiene que entender que tiene que vivir en ese descanso, el cual es Cristo. Es Cristo. Dice aquí, y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en Él, una vez más, cuando dice en Él, cuando decíamos en el principio, no encontramos algo, encontramos a alguien. Cuando dice aquí, porque en Él reposó, no está diciendo que reposó en un día físico, en un algo, sino está reposando en un alguien. Está reposando en aquel que consuma la obra, y es Cristo Jesús. Ahora, el día séptimo, vamos a intentar entender. El día séptimo implica reposar, pero ¿qué entendemos por esto? Ahora, fíjate que es día consagrado, ha sido santificado, y esto es muy serio. Algo que Dios está diciendo, santifico y me glorifico y reposo en este día. Y insisto, aquí se está presentando a Cristo. Día consagrado al Señor. Vamos a adentrarnos en lo que después aparece. La primera referencia que tenemos de la consagración de ese día
y todos sabéis que me estoy refiriendo al Shabbat. ¿Qué implica el Shabbat? Aunque aquí en el principio, insisto, al principio lo que tenemos que percibir son los principios reguladores para después, entendiendo ese lenguaje de Dios, interpretar lo que hay después. Porque si no capto el lenguaje de Dios desde el principio, luego voy a caer en literalismos o en legalismos o en la falta de comprensión de lo que implicaba realmente el Shabbat. Por ejemplo, hablando del Shabbat, el Talmud enseña y dice lo siguiente: enseñaron nuestros sabios todo aquel que ora en la víspera del Shabbat y recita el pasaje de las Escrituras. Y fueron acabados los cielos y la tierra, o sea, citando Génesis 2, del 1 al 3, como hemos leído. Fueron acabados los cielos y la tierra. Dice, el que hace esto, porque está hablando de todo aquel que ora en la víspera del Shabbat, es considerado como si fuese socio con el santo. ¡Wow! Es considerado como si fuese socio con el santo o del santo, bendito sea, en la obra de la creación. El Shabbat comenzaba, ¿verdad? En la víspera del Shabbat, los judíos se acercaban a la mesa del Shabbat, donde hay 3 elementos que siempre tienen que estar: las 2 lamparitas o las 2 velas, el pan cubierto con un velo, cubierto con un mantelito o algo especial, y la copa de vino para el Kadish. Kadish significa oración. Perdón, significa santificado, porque aquí lo que está es apartado, consagrado, santificado. Qué interesante, ¿verdad? Que Cristo Jesús en su propio cuerpo está guiándonos al entendimiento, guiándonos a la mesa verdadera, a la que se estableció desde el día 7, en el cual en Cristo habría completa paz y completo reposo. Y Cristo es la luz. ¿Quién es la luz? Cristo. ¿Quién es aquel que dijo yo soy el pan de vida? Cristo. Y en su sangre y en su pacto, en su santificación, porque Él mismo se consagró. Me consagraré, me santificaré. Y consagrado significa también apartado, como que Dios mismo apartó desde el principio a Cristo. Él no fue improvisado de golpe, improvisando, porque el hombre ha pecado, ¿a quién buscamos? Bueno, pues tú mueres por ellos. Desde el principio fue consagrado, apartado y santificado para que en Cristo hubiera perfecta paz. La mesa fue abierta y la mesa de la comunión fue establecida en Cristo. Porque no lo dudes, el propósito eterno de Dios desde el principio es que Dios decidió darse a conocer. Dios decidió tener comunión con su creación, pero todo empezaría desde Cristo en el principio y todo se consumaría en la mesa que es preparada el 7º día, sobre la cual Dios mismo reposa, porque Él mismo santifica y Él mismo se aparta y se consagra para que en Él tengamos completa paz y victoria. Wow, no sé si alguien lo entiende, porque si no entendemos los principios que regularon todo eso, ¿cómo a veces interpretar, por ejemplo, lo que vamos a ver ahora? El Shabbat. Porque hoy día vuelve a resurgir. Yo me acuerdo hace años cuando la iglesia evangélica fue fuertemente azotada, y ahí de vez en cuando se manifiesta, ¿verdad? Como el Guadiana que aparece y desaparece por corrientes judaizantes. Se volvía, establezcamos yeshivas, establezcamos escuelas rabínicas, establezcamos, ¿verdad?, las fiestas, volvamos a recuperar la Pascua, guardemos el Shabbat y el sábado. Y algunos entienden y interpretan que el Shabbat tiene que ser guardado. Y sabes una cosa, no hemos entendido el principio. Porque todo eso era sombra y tipo. Y si no capto que Dios estaba consagrando el 7º día y que lo que estaba consagrando era Cristo mismo. Avancemos. Vemos esos símbolos, ¿verdad? Que todos esos símbolos, esas velas, ese pan cubierto con ese pañito, ¿verdad? Que se corre el velo y que podemos comer de él. Se quita el velo y podemos comer de él. La copa, ¿verdad? Con esa oración del Kadish.
que implica santificado. Es apartado, fue consagrado, pero yo en Cristo también soy santificado. Y en la víspera, entendiendo que se tiene que iniciar desde aquí, yo entro en el Shabbat, en la víspera del viernes, entendiendo que es santificado, apartado, consagrado para Dios. Esto ocurrió. La primera referencia al Shabbat lo encontramos en Éxodo 16. Acompáñame, por favor. Éxodo 16. Éxodo 16, versículo 22. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová, reposo consagrado, apartado para él. Lo que habéis de cocer, cocerlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinarlo, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió, porque sabemos que cuando cogían era un día para otro, y si guardaban enseguida se agusanaba, menos este, del sexto día. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová, día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Cabezones somos, Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Simplemente implicaba estarse quieto, descansar. Había algo más profundo. Por eso tenemos que entender la glosa, el lenguaje de Dios detrás, a veces, de todo, como dice Hebreos, de estos símbolos o de estos tipos. Después encontramos que avanzamos en Éxodo capítulo 20. Ya no solamente es una instrucción, sino lo vemos dentro del decálogo. Lo vemos dentro de los 10 mandamientos, y el cuarto mandamiento claramente es que debes honrar el día de reposo. Y alguno ya está diciendo: uy, yo estoy pecando ahí. Vamos a leerlo, que de vez en cuando es bueno leerlo todo, en el sentido, hasta el versículo 11, hablando de los mandamientos, porque los primeros hasta el cuarto, incluido el cuarto, es una implicación directa a Dios mismo. Él, por ser Él, su nombre, igualmente lo que a Él se le tiene que dar para poder entrar en esa comunión dentro del día de reposo. Versículo 1 del capítulo 20: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. 4º mandamiento: acuérdate del día de reposo. Qué importante entender qué es lo que implicaba, porque es un mandamiento. ¿Qué es lo que realmente estaba Dios estableciendo en el día de reposo?
No es un legalismo, insisto, que nadie piense que, uy, a Fernando se le ha ido la cabeza. De pronto vamos a terminar aquí que nos va a decir que tenemos que guardar el Shabbat. No, para nada. Por eso estoy insistiendo y diciendo que tenemos que percibir el lenguaje o lo que Dios quería comunicar detrás de las palabras. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Está apartado, Dios mismo se ha santificado, consagrado en él. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó. Reposó el séptimo día, insisto, Dios no se descansa, pero Él entró, ¿verdad? Y estableció, se santificó y estableció ese día de reposo. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y está hablando de Cristo que vamos a volver a ver. Él santificó, apartó, consagró y reposó en la obra del Hijo. Reposó en que Él iba a consumar la obra. Es importante que comprendamos esto. Bien, ahora, esto era serio, era una advertencia. Incluso fíjate que esta advertencia es dada más adelante con pena de muerte. ¡Wow! Oye, la cosa se pone seria. En Éxodo 31, versículo 14. Éxodo 31. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare. El que lo profanare, se le pondrá una multa. ¿Qué dice? El que lo profanare, de cierto que morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Ahora debemos entender bien qué es lo que implica morir. Porque alguien puede estar aquí respirando físicamente, pero por dentro te estás muriendo. Hay muchas formas de morir. El afán incluso nos puede estar matando de a poquito. El temor. Morir implica separación. El hombre, oye, si tomares del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás. Oye, pero comió y siguió vivito y coleando, pero murió espiritualmente. Muerte significa separación, se separó, se cortó esa conexión perfecta con Dios, murió, se separó. Por eso a veces decimos que el que nace 2 veces va a morir una sola vez, pero el que ha nacido una sola vez va a morir 2 veces. Porque si tenemos un nuevo nacimiento en Cristo, solo moriremos una vez. A no ser que nos encontremos en la venida del Señor y seamos transformados. Pero te digo una cosa, le puedo decir al que al lado, te profetizo algo, de cierto morirás. Ahora, el día y la hora está en las manos de mi Señor. ¿Me preocupa la muerte? Pues no. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Te miro a la cara. No intento, no quiero mirar la muerte. No. Yo te miro a la cara y digo, yo sé en quién he creído. Y yo sé que tengo vida. Ahora, muerte significa separación. Por eso la muerte física significa la separación del alma del cuerpo. Y algunos pasarán la segunda muerte, porque resucitarán para esa segunda muerte, porque serán separados en el juicio final por la eternidad de Dios mismo. Separados. Ahora, podemos estar viviendo físicamente, pero separados de la vida abundante de Cristo. Podemos estar viviendo sin vivir la vida de Él. Y hermanos, si no hay vida en Él, no hay vida. No sé si me entiendes, hay muerte. Hay muerte. La palabra que Dios daba a Marta, estás muerto. Y sí, sigues ahí haciendo cosas y obras, pero estás muerto.
Porque tal vez te has apartado, porque tal vez no estás viviendo en el día de reposo, porque tal vez estás afanado en tus obras, intentando vivir y lo que estás es muriendo. Insisto, hay muchas formas de morir y se puede morir muy lentamente. Apartados. Hay una sentencia. Si no estás ahí, estás sentenciado a muerte. Pero fíjate si Dios se lo toma en serio. Dice el refrán que perro ladrador. ¿No conoces el refrán? Perro ladrador, poco mordedor. ¿Tú piensas que Dios es perro ladrador? Anda, si al final no haces nada. Vayamos a Números, capítulo 15. Números, capítulo 15. ¿Es serio? Amados, esto es serio. Números, capítulo 15, leemos del 32 al 36. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió, como Jehová mandó a Moisés. Oye, esto no es para tomárselo a broma. ¿O sí? Pero entonces, Fernando, no entiendo. Pareciera que vemos un Dios muy diferente en el Antiguo Testamento. O qué bueno que yo estoy creyendo en el Dios del Nuevo Testamento. Pero ¿acaso no? ¿Dios no es inmutable? ¿No hay sombra ni variación? ¿Sigue siendo el mismo Dios? Bueno, pero no, es que con el tiempo se ha calmado. Es que le daba unos berrinches. ¿Qué piensas? ¿Que Dios sigue siendo el mismo o no? ¿Que Dios se sigue tomando en serio todo eso? Por supuesto, no ha cambiado nada. Pero debemos entender, insisto, qué es lo que implicaba, porque alguno puede leer esto y decir, tenemos que cumplir el Shabbat, tenemos que cumplir con las fiestas, hagamos la Pascua. No. Todo eso era símbolo y tipo, como vamos a ver. Todo eso era una imagen que Dios quería comunicar algo para guiarnos al séptimo día. Y en el séptimo día no encontramos un algo, no encontramos un ritual, no encontramos una costumbre a cubrir o a hacer. Lo que encontramos es a Cristo. Y si no estoy en Cristo, estoy sentenciado a muerte. Y si no estoy en su reposo, estoy sentenciado a muerte. Y si no aprendo a vivir en su paz, estoy sentenciado a muerte. La sentencia está ahí. Y no lo dudes, cuando Cristo murió, el Padre descargó toda su ira sobre él. Sobre él cargó, aleluya. Dios no ha cambiado. Pero Él santificó el día. Él apartó a Cristo en la consumación porque Él es alfa y del principio estaba Él. Y Él es final de todo, aleluya. Y por la eternidad, Cristo es el lugar de reposo. Cristo es el lugar de paz. Cristo es el lugar de encuentro. Es la mesa que se ha preparado donde el Padre viene a tener comunión conmigo. En Cristo. En Cristo. En la mesa. En el pan, en la luz y en el pacto de su sangre eterna. ¿Alguien lo ve? Pero es serio, porque sigue siendo serio. Sabemos muy bien que hay muchas referencias. La iglesia siguió de alguna manera manteniendo, ahora cambió, no era el Shabbat, pero tenemos el primer día de la semana. Cristo resucitó en el primer día de la semana y la iglesia se congregaba. Hay muchas referencias dentro del Nuevo Testamento hablando del primer día de la semana. Incluso Pablo a veces daba recomendaciones para que en ese primer día de la semana, cuando el pueblo se congregaba, se apartaran ciertas ofrendas que iban a ser llevadas a los santos en Jerusalén. El primer día de la semana. Ahora, entendamos algo.
entendamos algo. Romanos, vamos a leer un versículo, Romanos 14:5. Porque aquí fue la cuestión, cómo caer, cómo entender, cómo aplicar, cómo ver la historia detrás de la historia, cómo entender el lenguaje detrás de las frases, de lo que ha sido dicho, cuál es la intencionalidad de Dios. Y eso no se captaba. Ahora, ellos tenían que cumplir, pero tenía que ser todo consumado en Cristo. Por eso hubo un conflicto dentro de la iglesia primera, la iglesia primigenia. Oye, porque los primeros que se convirtieron eran judíos, pero luego Dios empieza a añadir los gentiles con Cornelio y después de él muchos más. Los gentiles estaban convirtiendo y había un conflicto porque los judíos decían, oye, estáis viniendo a nosotros. No estamos yendo a vosotros, estamos yendo a Cristo, qué diferente. Pero pues tenéis que circuncidaros, tenéis que guardar el Shabbat. No. Entender realmente quién está detrás de todo eso. Y todo se consuma en Cristo, que fue el que fue santificado y sobre el cual reposó el Padre. Por eso dice Romanos 14:5, uno hace diferencia entre día y día. Y recuerda que esto es el lenguaje. Pablo, había un conflicto en la iglesia y llegó a hacer el primer concilio de la iglesia en Jerusalén, precisamente para decir, oye, estamos aquí conviviendo gentiles con judíos, hay trasfondos religiosos diferentes, pero ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo determinante? Y bueno, se establecieron algunos consejos, más que nada para que no hubiera tanto roce entre judíos y gentiles dentro de la misma común fe, que era Cristo. Y entonces, pero a veces había que estar escribiendo, y Pablo escribe a los romanos, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Esto es muy importante, plenamente convencido. Pues otro pasaje también nos dice, Pablo está enseñando que lo que no es de fe es pecado. O sea, lo que no emana de una convicción. Porque ¿qué es la fe? Son convicciones. Yo en un momento puedo tener una convicción. El Espíritu Santo me ha convencido de algo. Pero tal vez, como dice Pablo, cuando era niño pensaba como niño, pero a veces hay cambios, transformación de la mente. Antes tenía esta convicción y vivía por esta convicción, pero Dios por su Espíritu a través de experiencias y en el trato conmigo y su palabra me ha convencido de algo diferente. No sé si me entiendes. Entonces, pero lo que sí Pablo dice, oye, siempre sé una persona de convicciones. Ahora, déjate siempre convencer y eso va a ir cambiando, convencidos por Dios. Y eso es lo que ocurría en la iglesia, dentro de trasfondos diferentes, pero tenía que haber una transformación de la mente, pero siempre moviéndose por convicciones. Vale, ¿estás convencido? Vale. Aunque mañana tal vez Dios te va a convencer de algo diferente, te va a ampliar el cosmos o tu cosmovisión y vas a ver las cosas como antes no las has visto. Por eso hay transformación de la mente. También luego en Gálatas 4, 9 y 10, Pablo escribe a los Gálatas y recuerda que los Gálatas se dejaron fascinar. Uy, aquí han venido y nos han hablado del Shabbat, nos han hablado de la Pascua, nos han hablado de todo lo que significaba eso. Y dice, wow, oye, qué increíble. Y Pablo dice, pero los Gálatas insensatos. ¿Pero qué te pasa? ¿Quién te ha fascinado? Tú que has sido por el Espíritu colocado ya en Cristo, en el día perfecto de Dios, en el reposo de Dios, en el pacto y la santificación de Cristo. ¿Ahora te quieres perder en detalles? ¡Aleluya! Lo que comenzó por el Espíritu tiene que seguir creciendo por el Espíritu. Todo eso era un camino hasta que llegó lo perfecto. Por eso aquí en Gálatas dicen 4, 9, 10, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y te digo una cosa, es como morir. Morir es decir, yo cumplir con esto. No, chicos, no te esclavices, guardáis los días, ahora queréis guardar los meses, los tiempos, los años. No me seas ridículo, por favor. Déjate guiar por el Espíritu. Entiende el lenguaje detrás de las palabras. Entiende por el Espíritu lo que Dios estaba realmente comunicando. Por último, Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida,
o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie te juzgue, porque si yo estoy donde tengo que estar, yo no estoy esclavizado por nada de eso. Y a veces, oye, porque deberíamos hacer esto, hacer aquello. Y dice, lo siento, yo soy libre. Yo camino, como dice Romanos 8, en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Eso no significa que hay una fuerte responsabilidad de permanecer en Él, porque fuera de Él hay muerte. Avanzo. Insisto, pareciera que es un Dios diferente, pero ni mucho menos. Todo se cumplió perfectamente. Vayamos por último a Hebreos capítulo 4. Te animo, por favor, te invito a que leas el capítulo 3 y el capítulo 4 de Hebreos. Es muy importante. Y fíjate que el autor de Hebreos, que yo creo que era Pablo, está escribiendo justamente a los judíos, a los hebreos, como animándoles, oye, aquello fue superado, chicos. Llega ya el momento, y era como ya una segunda generación. A lo mejor eran hijos de los que se habían convertido tal vez el día de Pentecostés. Entonces estoy aquí, me mantengo aquí o voy para allá. Y estaban en esa disyuntiva y el autor de Hebreos dice, oye, todo aquello era sombra, era un reflejo imperfecto de la imagen perfecta de Dios en los cielos. Era tipo, pero no podemos hacer de eso mi objetivo. Y el capítulo 4, versículo 9 y 10. Capítulo 4. Bueno, lo tengo aquí. Gracias. Por tanto, queda un reposo. Pero sí quiero ir, perdona, porque el versículo previo. Amados, es interesante cómo el autor de Hebreos utiliza mucho la palabra mejor. Mejor. Teníamos este sacrificio, pero tenemos ahora un sacrificio mejor, que era Cristo. Teníamos este sacerdocio, pero ahora tenemos un mejor sacerdocio. Teníamos un tabernáculo, un templo, pero ahora tenemos un mejor templo y tabernáculo. Porque en Cristo es lo mejor y lo perfecto. Me encanta, busca las veces que aparece en esa comparación diciendo, es mejor, mejor, mejor. Vamos, todo ha sido superado y guiado a Cristo. Y fíjate, porque no me estoy inventando nada. Cuando ahí hemos leído que Dios reposó en ese día, lo que está indicando que Dios reposó en Cristo, santificó a Cristo, porque en Él fue apartado desde antes de la fundación del mundo para que fuera nuestro reposo y nuestro descanso. Hebreos capítulo 4. Y aquí está una vez más comparando, porque si Josué, porque él está hablando, capítulo 3 y 4, mira, si esto hubiera sido perfecto, ¿para qué hacía falta más? ¿Para qué? Simplemente una vuelta de tuerca y una insistencia de parte de Dios, una amenaza si hace falta de parte de Dios y decir, esto hay que volver a respetarlo. Pero no, todo eso queda superado en Cristo. Dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, también habla del reposo entrando en la tierra prometida, pero tampoco aquello era símbolo y tipo de Cristo. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día, porque el mismo Josué está apuntando hacia otro reposo que no era ese. Dice, por tanto, por favor, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¿Quién es el reposo? Cristo. Fíjate, porque Dios reposó, todo fue creado, consumado, todo era buena, y diciendo, yo reposo en la consumación y en la que va a ser consumado por mi Hijo. ¡Wow! Desde el principio hasta el final. ¡Aleluya! Dios tenía dudas de que iba a ser consumado o no, reposó. ¡Aleluya! Dejó que realmente todo fuera consumado en Él. Por tanto, queda un reposo. Y es Cristo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¿Sabes lo que está diciendo? El que ha entrado en su reposo, reposa de sus obras. ¿O acaso el Señor nos dijo, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás? No te afanes, no seas tontorrón, por favor.
¿No ves las aves de los cielos? ¿No ves los lirios? Si tú entras en mi reposo, reposarás de tus obras, como mi Padre reposó de las suyas en mí. Pero tú intentas, ¿verdad? Y a veces estamos como, ¿tú te imaginas a Marta? Si se hubiera sentado Marta al lado de María, ¿cómo hubiera estado Marta? Es como el niño, ¿verdad? ¿Qué te sientes? ¿Qué no me siento? ¿Qué te sientes? ¿Qué no me siento? ¿Qué te sientes? Y el niño hace ¡bum! Y luego dice, por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy de pie. ¿Qué te sientes? Que descanses. Vale. Uy, pero qué difícil es poner la mente en descanso. Qué difícil es acallar el corazón. Descansa. No te afanes. No tengas miedo. Descansa en Dios. Si Dios mismo descansó de sus obras, ¿no podrás tú descansar de las tuyas? No, pero es que si yo no lo hago, que tú eres más listo que Dios. Que si tú no lo haces, Dios tampoco. Si Dios ha descansado en Cristo, ¿no puedes tú descansar en Cristo? Pero estamos, te digo que si Marta se hubiera sentado a la de María, pero María entró, se deleitó, porque esa mesa que fue preparada en el pacto de su sangre y de su cuerpo, en la luz que ilumina, Él mismo es la mesa, donde se sienta el Padre y donde nos sentamos tú y yo para tener comunión en Cristo, en el día de reposo. María lo descubrió. María estaba embobada. Y Jesús dijo, ha descubierto la mejor, lo que dice aquí Hebreos. Es mejor, chico. Y ahí hay vida, fuera de ahí no hay vida. Y puedes estar confesando el nombre de Cristo y te estás muriendo por dentro. Porque estás fuera de mi reposo. No estás cuidando mi séptimo día en tu vida. Y es una sentencia de muerte no cuidarlo. Porque a vida solo está aquí. Fuera de aquí no hay vida. No hace falta que nos fulmine un rayo. A veces nos fulminan las ansiedades y los afanes. No puedes descansar. No puedes poner tu mente en blanco. Es como cuando, pero es que si no me encargo yo, es que no va a haber cena esta noche. Marta, ¿no crees que yo puedo multiplicar el pan y los peces? ¿No crees que yo puedo, de pronto una mesa aparece aquí? Es como Jesús en la barca, que estaba durmiendo. ¿Y qué decíamos una vez? ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Claro, Él está durmiendo, pues yo tendré que hacer lo que Él no hace, ¿no? No, pues si Él se duerme, yo me echo una siesta, vamos. Como esa siesta de verano que uno se queda más, como esa siesta de lujo. ¿Alguien sabe de lo que hablo? Igual, si Él se duerme, yo me duermo. ¡Ay, que se hunde! Mira, yo te digo una cosa. Si yo entro en el descanso de Dios, no lo dudes, no lo dudes. A Dios no le hace falta tus obras. Puedes descansar de tus obras y entrar en el descanso de Dios, que al final su obra se va a consumar. No faltará nada para que se consume su propósito, porque está consumado en Cristo. Y hace pensar, ay, que Señor, necio, te estás muriendo por dentro. Entra, santifica y consagra mi día de reposo. Cristo es nuestro reposo. Y la esencia no ha cambiado. La sentencia de muerte sigue estando ahí. Lo mismo, el mismo lenguaje, Dios no ha cambiado. Lo único que todo cayó en Cristo, para que en Cristo, que fue santificado para ello del principio y apartado para ello, consagrado a tal fin, encontremos descanso y paz, porque Él es nuestra paz. Y el que lo encuentra, Él dice, nadie se lo va a quitar. Nadie le va a quitar la mejor parte que ella ha elegido. Qué interesante, pero también quiero llevarte a un terreno práctico de esto. Interesante que el Sabbat implicaba comunión. Comunión apartado, era como dejar de hacer cosas, implicaba comunión.
De hecho, en el Talmud también dice y recoge, aconseja que era el mejor día para tener relaciones sexuales en pareja, teniendo comunión. Y también era un día muy especial para, digamos, invitar amigos. Se solían hacer la comida más especial. Una vez estuvimos en Jerusalén, en una conferencia de la Cuadrangular, y estuvimos en un hotel. Y oye, un día era Shabbat. Llegamos como un jueves. Comida el jueves, comida el viernes en el hotel. Oye, llegó el sábado. Llegó el sábado y uno decía, ¿por qué todos los días no son sábado? ¿Qué pedazo de comida pusieron en el buffet? Es que no se quedó tanta abundancia, tanta variedad, porque era especial. Y sobre todo era un lugar, un tiempo para invitar a otros, tener comunión con Dios y tener comunión unos con los otros, tal vez en pareja, tal vez unos con los otros, relación con amigos, porque es un lugar de reposo, es un lugar para estar juntos. Te digo algo, en el sentido práctico, la palabra de Dios dice, no dejéis de congregaros. No dejes de congregarte en Cristo, pero en Cristo estamos en su cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero hablar en el sentido, y los que me escucháis por allí, yo entiendo, y yo dejo, como dice Pablo, cada uno que sobreedifique. Cómo tú aplicas, nadie juzga a nadie, pero tú debes coger la palabra, no la literalidad, no, el rema que hay detrás de la palabra y ver si te has dejado atrapar por cierto afán, por cierta inseguridad. Mira, a la iglesia le prohibieron reunirse y se reunía en catacumbas. No podemos dejar de congregarnos. El lugar y la tierra de reposo es un lugar de comunión con Dios primeramente, con Dios y con nosotros y con su cuerpo. Por eso les gustaba siempre invitar a gente y que hubiera gente en el Shabbat comiendo juntos. Y si algo perseveraba la iglesia, eran las oraciones, en el partimiento del pan, en la palabra y en la comunión unos con otros. El Shabbat, yo no estoy diciendo que es cuestión de cumplir, igual te estoy diciendo que no es cuestión de cumplir con el sábado, ahora tampoco estoy diciendo cumplir con el domingo, pero cada uno tiene que velar si está buscando congregarse, reunirse. No podemos, cada vez más el afán de este mundo va a querer llevarnos a una sentencia de muerte, de no entender lo que es la comunión con Dios y el descanso en Dios y lo que no es seguir teniendo comunión unos con los otros. Es algo que tenemos que cuidar, primeramente para con Dios y segundo para con los hermanos, para con su cuerpo. Es algo para reflexionar porque ahí hay vida. Y sabes una cosa, no es por obligación, es que el Espíritu mismo, igual que me impele y me empuja a estar en Cristo, hermanos, el Espíritu me impele y me empuja a querer estar con la gente y con los hermanos. No cumplir con liturgias, pero sí no dejando de compartir ese día de reposo, esa vida abundante que tenemos en Cristo unos con los otros. Cuidado, cuidado. No es cumplir, pero sí es habitar en el día de reposo. Samuel, pasa. Amós 5:4 nos dice, porque así dice Jehová a la casa de Dios, a la casa de Israel, buscadme, ¿y qué ocurrirá? Y viviréis. Esta mañana, cuando hablé con Marta para empezar, tengo esta palabra, pero no sé si es adecuada. Y uno puede pensar, bueno, empezar a hablar, queremos que nos hablen de bendición, pero empezar a hablar de ciertas sentencias de muerte, pero estás muerto. Amados, no hay vida fuera del descanso y del reposo, no hay vida fuera de Cristo. Pero algo que tenemos que entender, que tenemos que cuidar, algo que se inculcaba a los judíos, tienes que velar, es una instrucción. Eso tenemos que coger el espíritu detrás de la letra. O sea, como diciendo, cabezón, cuida el día de reposo, cuida tu comunión con Dios, cuida ese lugar donde hay vida, porque fuera de él no hay vida, por lo tanto hay muerte. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Pongámonos en pie. Señor, gracias porque
Somos invitados, como tú nos hablas en Juan 15, Señor, de permanecer continuamente, Señor. Permanecer, cumplir, Señor. No es cumplir con días, no es cumplir, Señor, con rituales, Señor. Es, Señor, cuidar continuamente, estar en ti, Señor. Encontrarnos en ese día donde tú, oh Dios, mismo reposaste, creador de todo, reposaste en tu Hijo, en aquel que fue santificado y apartado, Señor. Haznos entender, Señor, habla a cada uno. Señor, tú conoces los que están aquí como los que están allí viendo tal vez esta emisión. Señor, cada uno tiene sus circunstancias, Señor, y como decíamos al principio, tú decías a Moisés, quita el calzado de tus pies. Que tú muestres y señales a cada uno, Señor, aquello que tiene que ser quitado, que no nos permite adentrarnos, Señor, y no queremos pisar o contaminar tu obra, Señor, ni ese lugar de encuentro contigo. Que se ha quitado todo estorbo. Habla a cada uno de forma personal para vivir y seguir viviendo, Señor, en ese día de reposo, santificándolo, teniendo ese rigor y esa disciplina de entender que es algo importante y que no puedo descuidar, que es algo de vida y muerte. Yo que seas tú, Señor, trayendo dirección, poniendo luz, Señor, y no solamente de cuidar, Señor, esa comunión contigo, ese lugar de encuentro en tu mesa, sino en la mesa unos con otros, partiendo el pan juntos y afirmándonos unos a los otros en la común fe en ti, Señor. Aleluya. Yo gracias por tu presencia, que seas tú, Señor, afirmando esta palabra en cada corazón, en el nombre de Jesús.